Bendiciones, este es su hermano Miguel Morales, dirigiéndome hacia ustedes a través de este medio de comunicación y esperando en Dios de ser de edificación y bendición. Como ya lo había anticipado antes, vamos a tener una serie de estudios titulado Entendiendo los tiempos. Como todos sabemos, estamos en los últimos tiempos y por lo tanto la profecía es relevante en nuestros días, sobre todo aquellos libros que el contenido de ellos es profecía, como por ejemplo tenemos el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Casi vamos a ver más adelante que todo es profecía, pero en estos libros componen profecías. Por lo tanto, vamos a escudriñar a profundidad el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis para comprender, ya que la profecía había estado encubierta o sellada por más de 2000 años. Hoy en día que estamos en los últimos tiempos, la profecía ha sido abierta y podemos entenderlo con claridad si, si somos diligentes en escudriñar la palabra de Dios. Y déjeme decirles que hay muchas personas que hablan acerca de la profecía que no les gusta. Hay muchas razones por las cuales no estudian la profecía. Una de ellas es que muchos dicen que no la entienden. Y como acabo de decir, hoy en día sí la podemos entender con claridad si somos fieles y trazamos la palabra de verdad como la misma Biblia lo manda. Vamos a hablar acerca del libro de Daniel y para poder entender la profecía de Daniel, para poder entender el capítulo 2 de Daniel, el capítulo 7, 8 y el capítulo 12 de Daniel, debemos de analizar el libro capítulo por capítulo para poder entender bien la profecía y para poder entender bien el libro de Daniel. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy en día. Déjeme decirle que la profecía es una, aparte de que podemos entenderla en estos tiempos, es como una palabra de aliento y como una palabra de consuelo para nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque nada más miremos Daniel. A Daniel se le reveló, se le dio la revelación de las profecías precisamente cuando él estaba pasando en un momento de tribulación. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo por Babilonia y en ese momento cuando ellos estaban en cautiverio fue cuando Dios les reveló, cuando ellos estaban en Babilonia, Dios les reveló el libro de Daniel, les reveló las revelaciones, las profecías. Entonces para él fue una bendición de parte de Dios recibir esas profecías en ese tiempo de dificultad que estaba viviendo. Otro ejemplo claro tenemos al apóstol Juan. El apóstol Juan había sido exiliado a la isla de Patmos y estaba pasando por un momento también de tribulación. Déjenme decirles que si nos ponemos a pensar con claridad, en lo que estaba pasando Juan no era nada fácil. Estaba exiliado, estaba en la cárcel. Y por lo tanto, ahí en esa aflicción, ahí en ese sufrimiento, Dios se le aparece, Cristo se le aparece y le revela le corre el velo para mostrarle todo el panorama espiritual y todas las cosas que habían sucedido, que estaban por suceder que estaban sucediendo en ese momento. Entonces para ellos, si analizamos bien, para ellos fue un momento de bendición, fue una palabra de consuelo de parte de Dios y fue una palabra de aliento porque ellos estaban pasando en un momento muy difícil. Sabemos que hoy en día estamos pasando en un tiempo de tribulación a nivel mundial y también constantemente como creyentes andamos pasando en dificultades personales también. Entonces la profecía es una buena, aparentemente no es muy coherente, pero la profecía, si lo analizamos, si lo escudriñamos, es una palabra de aliento y una palabra de esperanza para nuestras vidas también. Y como lo vamos a ver, cuando nos aventuramos en la profecía, descubrimos grandes cosas maravillosas que nos alientan y nos dan esperanza. Eso también lo podemos ver cuando el pueblo de los colosenses o el pueblo de tesalonicenses estaban pasando también por un momento de dificultad, un momento de tristeza. Pablo les escribe acerca de la segunda venida de Cristo, y ahí es cuando les escribe acerca del rapto que será a la final trompeta, que será en los últimos tiempos. Entonces, ellos estaban pasando en ese momento de dificultad y Pablo les escribe les da como una esperanza de que la venida de Cristo iba a ser pronto y que iba a ser real y que ellos deberían tener esa esperanza. Por lo tanto,
En estos tiempos que estamos viviendo, la profecía es como una palabra de aliento, como una esperanza que nos debe mantener firmes y seguir hacia adelante, haciendo la voluntad y guardando los mandamientos del Señor. Recordemos que Apocalipsis dice que al final de los tiempos solamente los que guardan el testimonio de Jesucristo y los mandamientos de Dios serán el remanente. Entonces, hermanos, vamos a profundizar en el libro de Daniel y déjeme decirle otra cosa acerca de la profecía. Para comenzar, déjenme decirles que la Biblia se compone de tres elementos importantes, tres elementos de suma importancia que lo tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos esos tres elementos o esos tres contenidos. ¿Cuáles son? Número uno, en la palabra de Dios encontramos historia, ¿ok? Eso quiere decir que desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos historia. La palabra de Dios contiene historia, se compone de historia y nos habla de una historia, nos está contando una historia de redención, nos está contando una historia de cómo Dios iba a redimir a la humanidad, pero también nos habla de la historia de Dios y su pueblo. De eso es lo que contiene la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia contiene historia. Usted va a ver siempre historia. Por ejemplo, en Génesis encontramos la historia de la creación del mundo, cómo se creó. Tenemos la historia de la creación de un pueblo, etcétera. De ahí comienza mucha historia, la historia de Abraham, como la historia del mundo antiguo, ¿verdad? Ante el antediluviano tenemos la historia de Noé, etcétera. Tenemos mucha historia, pero en sí específicamente todo el Antiguo Testamento se compone de Dios, se compone de Dios y su pueblo, el pueblo de Dios. De eso se compone el Antiguo Testamento, historia de Dios y su pueblo, ¿ok? De eso es que contiene el Antiguo Testamento. Y esas historias tenían un propósito principal, tenían un propósito. La historia tiene un propósito para cada uno de nosotros. Muchas personas hoy en día o muchos predicadores hoy en día predican a través de la historia, a través de las historias de la Biblia, pero le dan un sentido más alegórico y espiritualizan las historias. Pero en sí la historia son para nuestro beneficio, como lo vamos a ver a continuación. Pero debemos tener presente que debemos conocer cada historia para que así nosotros no cometamos los mismos errores o para que así nosotros seamos imitadores de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Y veamos algunos ejemplos con respecto a la importancia que tuvo la historia para el pueblo de Israel en la antigüedad. Recordemos que toda la Biblia fue escrito, por ejemplo, Génesis, cuando Moisés escribió Génesis, Éxodo, todo ese libro fue precisamente para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel comprendiera la vida de Abraham y así tomara un ejemplo de que él es nuestro Padre espiritual y Él es el Padre de la fe y por lo tanto somos descendientes de Abraham espiritualmente hablando por la fe. Entonces el pueblo de Israel también debía de conocer, debía de tomar como ejemplo a Abraham. Por eso Moisés escribió acerca de Abraham, ¿verdad? Claro, está inspirado por el Espíritu Santo, pero era una historia que traía una bendición al pueblo de Israel. Entonces veamos algún ejemplo para ver la historia. Miremos Deuteronomio 4:9 que dice: Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso lo encontramos en Deuteronomio 4:9. Vemos aquí que Dios les dice al pueblo de Israel que guardara en su alma con diligencia para que no se olvidara de las cosas que sus ojos habían visto. O sea que Dios hizo mucha obra cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, cuando los sacó con mano fuerte de Egipto, y por lo tanto aquí Dios les dice que no se olviden de esas historias para que recuerden realmente todas las maravillas que Dios hizo en sus vidas. Entonces para ellos debían de conocer, la historia era muy importante y Dios aquí les manda a que con diligencia no se olvidaran y lo guardaran lo que ellos habían visto con sus propios ojos y que su corazón
los guardara, y no solo eso, sino que se lo enseñaran a sus hijos para que sus hijos conocieran la historia de sus antepasados, de sus padres, más que nada para ver la mano de Dios en sus vidas y para que no olvidaran quién fue quien los sacó con mano fuerte. ¿Ok? Así que veamos otro pasaje bíblico en Deuteronomio 32:7. Dice: Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Aquí tenemos otro claro ejemplo de cómo la historia o cómo los acontecimientos que le pasaron a él debía ser muy importante. Y él le dice, acuérdate de los tiempos antiguos y considera los años de muchas generaciones. Y aquí manda también que preguntaran a sus ancianos, que preguntaran a sus padres, y ellos le iban a contar, porque esa era la manera de ellos pasar la palabra de Dios, se pasaba oralmente, ¿verdad? A través que los padres se lo heredaban o se lo delegaban a sus hijos. Entonces, eso era la forma correcta, era la mejor forma de antes mantener la palabra viva. Por eso Dios lo mandó, por eso Dios lo mandó al pueblo de Israel que como las filacterias, que lo amarraran en su brazo o en su frente, para que no se olvidaran de la historia, porque esas historias los iban a recordar las cosas buenas de parte de Dios, tanto para bien y tanto como para mal, para que no lo repitiera. Y eso lo podemos ver claramente de que la historia debemos de conocerla y sobre todo las historias de la Biblia, de la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo hoy. Veamos otro, Romanos 15. Tengamos presente que estos dos capítulos que vimos, versículos que vimos, fue para el pueblo de Israel. Pero ahora veamos para nuestros tiempos, para hoy en día, traigámoslo a nuestros días y también veamos que toda esa historia se escribió con un propósito. Todo lo que le pasó al pueblo de Israel es como una sombra de lo que iba a suceder. Tengamos presente esto de que lo que le pasó a Abraham era una sombra de lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Lo que le pasó al pueblo de Israel era una sombra de lo que le iba a pasar a Cristo. E iba a tener su cumplimiento en Cristo en realidad. Así que y esto lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo todo esto más adelante. Entonces mire lo que dice Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Vemos aquí un claro ejemplo de Romanos, de Pablo, que nos habla que las cosas que se escribieron antes eh, para nuestra enseñanza se escribieron. Eso quiere decir que todas las historias aquí está hablando específicamente del Antiguo Testamento o del Tanaj, como se le conoce también, o de la Torá, como se le conoce. Esas historias que pasaron es para nuestras enseñanzas. Esas historias es para que nosotros comprendamos y no cometamos el mismo error, como nos lo dice, como lo vamos a ver a continuación. Entonces vamos enfatizando de que debemos tener presente y conocer las historias, no para tomar las historias y alegorizarlas o espiritualizarlas o sacarlas de su contexto, sino conocerlas para tomar una enseñanza de él. Déjenme decirles que hay que una de las mejores formas de predicar o la mejor forma de enseñar es la predicación expositiva, porque la predicación expositiva se expone el texto, se expone el versículo y se ve el contexto para entender cuál fue la intención original por la cual esa palabra o ese texto se escribió y de ahí tomar unas lecciones de vida para nuestros días. No es de alegorizarla o de hacer un tema completamente diferente o respaldarse en la Biblia de ideas preconcebidas. Entonces, es muy importante que conozcamos la historia de Israel. Es increíble que hoy en día muchas personas no conocen la historia, lo conocen lo que siempre se ha dicho, se lo conocen por encima, pero no entienden bien los pactos, no entienden bien el llamado que Dios le hizo a Abraham con respecto a la promesa, no entienden bien lo que es las promesas que Dios le hizo, no entienden bien acerca del Israel físico y el Israel espiritual, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque no han conocido la historia del Antiguo Testamento como se debe de conocer. No simplemente tomarlo tomar ciertos versículos y saber lo que esos versículos dicen, sino conocer la historia de un principio a fin.
Por ejemplo, desde el Génesis, el Antiguo Testamento nos está contando una historia, nos están contando una historia de redención, una historia acerca de Cristo, una historia acerca del Salvador. Por esa razón, tenemos un ejemplo claro, por ejemplo, cuando está hablando de la historia de José. De José, todos sabemos la historia de José, que es una sombra y un tipo de Jesucristo también, ¿verdad? José, el hijo de Jacob. Está contando la historia en Génesis 27, por ahí, por esa parte. Y no estoy bien seguro si en ese versículo, pero en Génesis, al final está contando la historia, al final del libro está contando la historia de José y entre esa historia que está contando interrumpe otra historia rápidamente. ¿Cuál es la historia que interrumpe, que aparece ahí? Es la historia de Judá. Cuando Judá, ¿por qué razón entre en medio de que está contando la historia de José aparece la historia de Judá? Como que el Espíritu Santo lo mete ahí medio y después lo vuelve a sacar. ¿Por qué razón? Porque de ahí se iba a ver la descendencia de Judá, que iba a venir el Mesías. Pero también casi en esa misma parte también se iba a ver la bendición que Jacob le iba a dar a los hijos, la bendición de la primogenitura que iba a darles a sus hijos y que le dio la bendición a Efraín y a Manasés. Y en ese mismo momento también se habla de la historia de Judá para ver que los descendientes de Judá iba a venir el Mesías. Entonces, si vemos por qué pasa eso, porque Dios está tratando de ver, está tratando de enseñarnos la historia que es de Cristo, que iba a venir Cristo y nos está mostrando. Por eso el libro de Mateo comienza con la genealogía, porque está hablando la historia de Dios, la historia de Cristo y la historia de su pueblo. Entonces podemos tener en claro de que la Biblia nos está enseñando una historia y esa historia es para nuestras enseñanzas según lo pudimos ver en Romanos. ¿Ok? Veamos otro versículo aquí en 1 Corintios 10:6 que dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí ya más específicamente Pablo nos dice que todas esas cosas que sucedieron al pueblo de Israel sucedieron como ejemplo para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Ok? Entonces, si vamos al Antiguo Testamento, vemos precisamente esta historia que nos está contando aquí en Corintios, es cuando ellos estaban pasando en el desierto y cuando ellos estaban pidiendo el maná y todo eso, ¿verdad? Y ellos codiciaron y hubo una parte también ahí mismo donde murmuraron. Entonces, dice aquí Pablo que es un ejemplo para que no cometamos el mismo error del pueblo de Israel. Entonces, pero necesitamos conocer bien la historia, cuál fue el problema de ellos. No simplemente nada más, oh, que ellos murmuraron y ya no. Necesitamos conocer la historia a fondo, cuál fue lo que provocó la murmuración, por qué pasó todo eso. Y descubrimos muchas cosas interesantes que podemos aplicar hoy en día en nuestra vida, sino como los mismos errores. Entonces la historia, hermanos, es muy importante que la conozcamos y es muy importante que la tengamos presente porque, porque dice la palabra que es para nuestra bendición. ¿Ok? Veamos ahora otro ejemplo. En primera de Juan 3:12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí en Juan nos está hablando de que no cometamos el error de Caín, ¿verdad? Que el Caín mató a su hermano por causa de que sus obras eran justas. Pero más sin embargo Abel sabemos que era, perdón, porque las obras de Caín no eran justas. Porque aquí mismo lo explica. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea que las obras de Abel eran las justas. Y aquí Dios nos manda, nos da un ejemplo, una advertencia para que no cometamos el mismo error. Hoy en día, obviamente, yo sé que todos sabemos que la forma de matar hoy en día no es necesariamente físicamente, sino aborrecer a tu hermano, etcétera, ya se ha cometido homicidio. Entonces, por eso debemos entender bien todo eso, todas esas historias para que hoy no cometamos esos mismos errores. ¿Ok? Entonces, eso es lo que encontramos, ese elemento desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos historia. Vemos que en el Nuevo Testamento nos habla de que nos cuenta la historia del ministerio de Cristo. Es una historia que se está contando acerca del ministerio de Cristo, como cuando Él vino, cuando nació, su vida, su muerte. Es una historia y después en adelante en Hechos nos cuenta la historia de la iglesia, cómo comenzó
la iglesia de Dios y todo lo que tuvo que pasar, la iglesia primitiva, es una historia y todas las cartas giran alrededor de esa historia. Todas esas cartas, las cartas de Pablo se mandaron en el periodo de la historia de los hechos de los apóstoles o del periodo de la iglesia primitiva. Entonces, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, compone historia. Se compone de historia. ¿Ok? Entonces, otro elemento muy importante, recordamos que son tres elementos importantes que encontramos en la palabra de Dios. Otro elemento muy importante que encontramos en la palabra de Dios es profecía. ¿Ok? Ya vimos que un elemento, un contenido que contiene toda la Biblia es historia, pero otro que tenemos es profecía. Profecía. Desde Génesis hasta Apocalipsis, en toda la Biblia vamos a encontrar profecías. Siempre vamos a encontrar profecía. Por ejemplo, en Génesis 3:15 ya tenemos la primera profecía acerca de la redención de la humanidad, ¿verdad? De que iba a venir un redentor y le iba a aplastar la cabeza al enemigo. Eso es profecía. Más adelante podemos ver todas las más profecías que encontramos en la Biblia. Todo se compone de profecía. ¿Ok? Entonces, y toda la profecía nos habla acerca de Cristo. Veamos este capítulo de Lucas 19:41 que dice, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Por qué aquí vemos este versículo? Porque la profecía es muy importante que nosotros lo conozcamos, que nosotros lo entendamos y que le prestemos atención, sobre todo en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Debemos tener presente y conocer los tiempos, en qué tiempo andamos, cuándo va a ser la venida de Cristo, porque yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado ciertas doctrinas o ciertos temas acerca de la venida de Cristo y tenemos algunos, pero realmente lo hemos analizado esas enseñanzas, esas doctrinas, realmente lo hemos comparado con la palabra de Dios si es ciertas. Por eso en esta serie de estudios, hermanos, que vamos a hacer, vamos a profundizar en el libro de Daniel, pero vamos a dejar que la misma Biblia se interprete a sí misma. No vamos a traer ideas mías o ideas que yo he escuchado, etcétera. No. Vamos a ver que la misma Biblia nos diga, nos revele, porque la misma Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, es muy importante que sobre todo en estos tiempos conozcamos acerca de la profecía. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el pueblo de Israel no se interesó en conocer la profecía, se ocupó más bien en otros asuntos religiosos, etcétera, y se olvidó realmente de que la profecía apuntaba a Cristo, la profecía era acerca de la venida de Dios, y la Biblia está lleno de profecía en el Antiguo Testamento. Por eso aquí en Lucas leemos que le dice, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué razón lloró Jesús? Porque ellos no conocieron, no les interesó las profecías, no conocieron el tiempo de la venida de Cristo, porque no se preocuparon, no le pusieron importancia, como hoy en día vemos muchas personas que están más interesados en otras cosas, en la obra del Señor, y no se interesan realmente en la palabra de Dios. No sacan el tiempo para escudriñar la palabra, no sacan el tiempo para saber, para no ser engañados. Pero más sin embargo, esa es la historia que se vuelve a repetir. La Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que ha sido será. Entonces, podemos ver que el pueblo de Israel no se... Y esto más que nada es para aquellas personas que no les gusta la profecía, que no les interesa la palabra de Dios, que nada más se conforman con ciertos mensajes motivacionales que todo el tiempo se predica de motivarlos y motivarlos, pero no indagan acerca de todas las riquezas que están escondidas en la palabra de Dios, que están escondidas en Cristo, toda la sabiduría que está escondida en Cristo, y es una bendición, es un deleite penetrarse en la palabra de Dios. Entonces, este versículo fue para aquellas personas, aquel pueblo físico, aquel pueblo de Israel físico que no les interesaba. Pero, más sin embargo, en el pueblo de Israel habían personas que sí les interesaba. Había un remanente que sí estaban esperando al Mesías. Había un remanente que habían creído en el Mesías y lo estaban esperando. Y los profetas estaban escudriñando la palabra de Dios. No es de que ellos simplemente nada más llegó y el Espíritu se los dio en la mente. No.
Claro que el Espíritu se los dio, pero ellos indagaron, ellos profundizaron en la palabra. Veamos el siguiente versículo para comprobar esto. Lo que nos dice Primera de Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Aquí nos habla que los profetas, el Israel espiritual, los verdaderos, los que el remanente, lo que realmente les interesaba la palabra, lo que realmente estaban esperando la venida de Cristo, los que realmente habían creído en Él, los que realmente amaban su venida. Y eso es la misma historia que estamos viviendo hoy. Aquellas personas que les interesa la segunda venida de Cristo, los que están pendientes en su venida, también indagan y siempre le piden a Dios revelación. La Biblia dice, Pablo nos dice que nosotros somos de luz y por lo tanto la segunda venida de Cristo no nos tomará por sorpresa. No somos como los que duermen, dice Pablo, que a ellos sí les vendrá como ladrón en la noche, pero nosotros que andamos en luz, que andamos despiertos, que andamos como de día, que andamos velando, Dios no nos va a venir por sorpresa. Dios nos va a dejar saber cuándo Él va a venir. Es más, por la Biblia, por la señal, Cristo dejó señales. Las señales son señales que te anuncian algo que va a venir, algo que va a pasar, algo que viene después. Esas son las señales. Pero eso solamente lo entenderán los entendidos. Aquellos así como usted que está pendiente a este estudio, que a otro más estudio, que siempre está estudiando, que siempre está indagando, que siempre está estudiando la palabra de Dios, que siempre comparando, que tiene ese hambre y sed de su palabra. Ellos son los entendidos que habla Daniel, que habla la palabra de Dios, cuando siempre Jesucristo dice el que lee entienda. Son para aquellos que realmente es un principio bíblico. La Biblia dice que el que busca, encuentra. Y el que toca, se le abrirá. Podemos ver ese principio en la palabra de Dios. Entonces vemos aquí que los profetas que profetizaron de la gracia destinada inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Pero mire qué más sigue diciendo. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Miren, esto es muy interesante como ellos escudriñando, y recordemos que cuando se habla de escudriñar es que con diligencia, ¿verdad? Con esfuerzo, ellos indagaban en las profecías. Dice, ¿qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? El Espíritu de Cristo estaba en ellos ya, pero ellos necesitaban estudiar. Como hoy en día muchas personas o muchos predicadores hablan de que no se necesita estudiar la palabra, que no se necesita indagar, escudriñar, sino que el Espíritu nos revela. Y el Espíritu no nos va a revelar si nosotros no escudriñamos, si nosotros no estudiamos la palabra. ¿Cómo no lo va a revelar? Entonces, por eso muchas veces muchas personas predican cosas que se les viene a la mente, pero no realmente lo que la palabra enseña. Entonces podemos darnos cuenta que en el Antiguo Testamento estos profetas escudriñaron qué persona, o sea que ellos estaban pendientes, las personas conocían la genealogía, ellos tenían bien fijada la genealogía de Jesucristo que era de Judá. Ellos estaban viendo también el pacto que Dios hizo con David acerca del trono, del reino, de que David iba a ser, de que el descendiente de David, según la carne, iba a venir Cristo, que es conocido como el Hijo de David. Entonces los profetas indagaron y estaban pendientes de eso. Esos eran los entendidos, esos eran los que realmente los que habían creído en el Mesías. Pero más sin embargo los otros, los que no habían creído, pues ni cuenta se dieron y no les interesaba. Ellos estaban más interesados en otras cosas religiosas, ellos más estaban interesados, como hoy en día podemos ver a través de muchas iglesias que han perdido completamente el enfoque, ya no tienen su mirada puesto en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, sino que tienen puesto su mirada en otras cosas. Y no me voy a meter a hablar de todas esas doctrinas que han salido hoy en día, de todas las enseñanzas que hasta qué grado se ha llegado, que se ha metido un espiritismo, un misticismo, metafísica, etcétera, en las iglesias por falta de escudriñar y de estudiar la palabra. Y por tanto, no meterse en la palabra y por tanto de meter otras ideas, desconoce uno y pierde uno el enfoque. Entonces vemos aquí que estos profetas que tenían el Espíritu de Cristo inquirieron y diligentemente indagaron, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras, las glorias que vendrían tras ellos, ¿ok? Entonces eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente, que veamos que es importante de que estudiemos la profecía, es importante de que indaguemos, es importante de que
realmente conozcamos toda la historia del pueblo de Israel. Entonces, veamos otro elemento muy importante. Ya vimos que la Biblia se compone de tres elementos. Número uno, historia. Número dos, profecía. Y lo otro que encontramos en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es ley, o también conocido como Torah, que significa las instrucciones de Dios. Eso significa, hermanos, que desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos ley, ley. Siempre vamos a encontrar ley, siempre vamos a encontrar las instrucciones de Dios. ¿Ok? Por ejemplo, en Génesis, cuando Dios le dio el mandato a Adán y Eva que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios les dijo que no comieran, les dio un mandato, les dio un mandamiento. Eso era un mandamiento de Dios, eso era una ley de Dios, eso era una instrucción de Dios. Dios les dijo a ellos, no coman de este fruto. Pero sabemos que ellos eh, comieron del fruto. ¿Y qué hicieron? Cometieron pecado. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? O más bien dicho, ¿cuál fue el pecado de Adán? Fue desobedecer a Dios. Dios le dio una orden de que no comiera de ese árbol y Adán desobedeció comiendo el árbol. Entonces ahí tenemos rápidamente la ley de Dios. Ya desde un principio vemos la ley de Dios, que Dios le dio una orden y él desobedeció. La Biblia nos dice que el pecado es transgresión de la ley. Y obviamente Adán transgredió la ley desobedeciendo a Dios. ¿Ok? Más adelante vemos también a Caín y Abel, ¿verdad? Vemos esta historia de Caín y Abel y vemos que ellos fueron a presentar una ofrenda o fueron a adorar a Dios a través de un sacrificio. Y vemos que Abel presentó un excelente sacrificio, como nos dice Hebreos. Y Caín presentó una ofrenda como él prefirió. Eso significa que ellos ya conocían la ley de Dios, que Dios ya les había dicho la ley, por tanto ellos conocían cómo se debería de adorar a Dios. Y Abel adoró de manera excelente porque conocía la palabra de Dios, conocía la ley del Señor. Y entonces ahí tenemos evidencia de que la ley está presente desde Génesis hasta Apocalipsis. Otro ejemplo que veo más adelante es a Noé. Noé, eh, Noé estaba, Dios le mandó a que encerrara a todos los animales y les dijo que hiciera una distinción entre los impuros y los limpios. Y vemos que Noé conocía, entonces conocía la ley de los animales, cuáles eran los limpios y cuáles eran los impuros. Y él apartó, hizo esa separación. ¿Por qué razón? Porque lo conocía. Otra de las grandes evidencias es de que Noé mismo dice que halló gracia entre los ojos de Dios porque era justo. Y una palabra justo, cuando en la Biblia encontramos la palabra justo, se está refiriendo a aquellas personas que guardan los mandamientos de Dios, o aquellas personas que guardan su palabra, es una persona justa. Y obviamente si Noé era justo es porque agradaba a Dios. Si la forma más correcta de agradar a Dios es obedeciéndole, es guardando sus mandamientos. Entonces encontramos que Noé era justo y por lo tanto la ley estaba presente ahí porque Dios le dio esa ley de los animales y también él era justo delante de Dios. ¿Ok? Y así sucesivamente podemos ver que Abraham guardó también la ley de Dios. Hay una parte de la Biblia que dice que él guardó su ley. ¿Ok? De todos esos elementos importantes se compone la Biblia. ¿Ok? Estamos viendo todo esto porque nos vamos a enfocar, más adelante vamos a ver, más adelante vamos a ver todo esto acerca de la historia de Dios y acerca de la ley. Pero en esta serie de estudios nos vamos a enfocar en la profecía. Ya vimos que la profecía la encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis, está presente la profecía. Y vamos a profundizar empezando con el libro de Daniel y después vamos a seguir con el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Pero antes de meternos de lleno y de aventurarnos en el libro de Daniel, no vamos a meternos así nada más a leerlo y empezar a tratar de alegorizar y sacar, no, sino que vamos a profundizar, vamos a meternos a lo más que podamos con la ayuda del Señor y vamos a ir viendo capítulo por capítulo y entendiendo bien el contexto para así poder entender bien las profecías, poder bien entender los tiempos. Ok, entonces para eso vamos a utilizar algunos principios. Antes de indagar en el libro de Daniel, vamos a ver algunos principios de interpretación bíblica o de interpretación profética.
Así que no nada más vamos a meternos, sino que vamos a ver unos principios, y los principios que vamos a ver van a ser precisamente esos principios que vamos a utilizar para estudiar el libro de Daniel. O sea que vamos a utilizar algunos principios para que podamos entender con claridad los principios de interpretación. Principio de interpretación bíblica para que nosotros podamos entender con claridad acerca de la profecía. ¿Ok? Entonces, el primer principio que nosotros debemos tener presente para estudiar la palabra de Dios, para estudiar la profecía en esta ocasión, pero para estudiar la palabra de Dios, es que Jesucristo es el centro de la profecía. Como ya vimos, muchos profetas del Antiguo Testamento indagaron, escudriñaron y estaban presentes acerca de la venida de Cristo, acerca de quién persona iba a ser y qué tiempo. Entonces, no debemos de perder de vista este principio. Siempre encontrar a Cristo, o siempre Cristo está presente. Siempre Cristo tiene que ser el centro de la profecía. Eso es lo que vamos a ver. No estamos hablando de que de tratar de ver a Cristo en todos los versículos, en todos los capítulos, sino que toda la historia, todo lo que se nos cuenta en el Antiguo Testamento, todo lo que se nos habla, es precisamente de Cristo, como ya hemos estado hablando, ¿verdad? De que Cristo siempre está presente, está contando acerca de él. Cristo es el importante, Cristo es Él es el centro de la palabra del Señor, ¿ok? Entonces, el principio número uno es que Jesucristo es el centro de la profecía, ¿ok? Para eso vayamos a Lucas 24-25. Dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces, los profetas, como ya vimos, hablaron acerca de Cristo, hablaron acerca de la venida de Cristo, todo lo que Cristo iba a pasar, cómo iba a venir. Todo el Antiguo Testamento está lleno de esas profecías, y todos los profetas sabemos que hablaron acerca de la venida de Cristo. Y aquí claramente Cristo le está diciendo a sus discípulos cuando ellos iban de regreso de camino a Maús. Cristo les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ok, ahora recordemos y tengamos presente que, trayéndolo a nuestros tiempos, es precisamente lo que los profetas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, han dicho de la segunda venida de Cristo también. Y muchos de nosotros nos hemos hecho tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho acerca de la segunda venida de Cristo, porque es, como ya vimos, es la misma historia que se está repitiendo. Y Cristo está, tanto el Antiguo Testamento, el Tanaj, o el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah que se le llama, está lleno de profecías acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el primer principio es: el centro de la profecía es Cristo. Y aquí podemos ver un ejemplo del Antiguo Testamento de que los profetas hablaron acerca de Dios. ¿Ok? Hablaron acerca de Cristo, del Mesías. Veamos, sigamos viendo ahí mismo. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Aquí nos está enseñando claramente de que todos los profetas y todas las escrituras hablan acerca de Cristo, hablaban acerca de Cristo. Está lleno vamos a ver ahorita, vamos a ir profundizando en todos estos principios, vamos a ver realmente que la Biblia habla de Cristo. Siempre está hablando de Cristo, está contando un tema importante para que nosotros tengamos presente tanto reconocer su venida, y para que podamos tomar lecciones correctas de la palabra de Dios, trazarlo con precisión la palabra de Dios para que sea de bendición. Si nosotros tomamos una aplicación de un versículo, de un texto en el Antiguo Testamento mal, si lo trazamos mal, obviamente vamos a tener una aplicación mala en nuestra vida, y por lo tanto por eso tenemos muchas herejías hoy en día, y es evidente también que tenemos muchas religiones, porque ellos han tomado la palabra de Dios en un sentido. Primero la palabra de Dios, primero tenemos que ver a qué está apuntando, cuál fue el mensaje principal dirigido a sus primeros lectores, y de ahí nosotros poder tomar una lección para nuestros tiempos. No tomar una aplicación desde hace 3000 años que fue escrito hasta nuestra vida hoy en día, leerlo y aplicarlo a nuestra vida. Primero tenemos que entender por qué se escribió, para quién se escribió esa escritura, a quién, qué estaba pasando, en qué tiempo. Tenemos que conocer todo eso para luego sí poder entender bien cómo fue de bendición para ellos y cómo puede ser de bendición para nosotros. Entonces aquí claramente nos dice que todas las escrituras, todos los profetas hablaron acerca de la venida de Cristo, acerca de Cristo,
acerca de todo lo que iba a pasar Cristo, los sufrimientos. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando Cristo desde Moisés, ¿ok? Cuando habla de comenzando desde Moisés, nos está hablando de que se le conoce también como el Pentateuco o la Torá, que es los 5 libros. Desde ahí y siguiendo por todos los profetas, comenzando de Samuel, comenzando todos los profetas, y en todas las escrituras, aquí es claro y específicamente dice lo que de él decía. Entonces debemos tener presente que toda la palabra habla de Cristo. Eso es un principio que debemos siempre tener presente. Hoy en día podemos ver eh, muchas doctrinas que han salido, ¿verdad? Y que su enfoque, que mucho del enfoque de ellos es el pueblo de Israel y el Israel y Israel y dejan a un lado a Jesucristo. Otros también se enfocan en Dios y dejan a un lado a Cristo, ¿verdad? Entonces debemos entender que el centro de la profecía es Cristo, ¿ok? Veamos más ejemplos en la palabra de Dios. Aquí en Juan capítulo 1 versículo 45 nos dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aquí Natanael era uno de esos creyentes, era un verdadero israelita espiritual que estaba esperando y que creía en el Mesías. Eso significa que ellos lo estaban esperando, porque rápidamente conocía, ellos no les tomó de sorpresa, ellos los estaban esperando, y cuando apareció, rápidamente lo reconocieron, porque ellos los estaban pendientes. Y así mismo va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Vamos a ver, cuando vamos a entrar en las profecías de Daniel, hermanos, vamos a ver muchas cosas interesantes y vamos a ver muchas malas enseñanzas que hemos aprendido. Como les decía al principio, no sé si todos realmente han comparado lo que nos han enseñado acerca de la venida de Cristo y si realmente es bíblico. Y no se preocupe, porque aquí no vamos a, como les digo, no voy a traer ideas. Vamos a dejar que la misma Biblia se explique. No vamos a traer ideas y no vamos a traer conceptos ni dudas, sino que vamos a dejar que la misma Biblia se interprete a sí misma. Entonces podemos ver, ya tenemos un claro ejemplo de que esas personas, los verdaderos israelitas espirituales del Antiguo Testamento, tenían presente y estaban esperando, amaban su venida. Y en el momento que Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo porque, miren, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los doctores de la ley que se sentaban en la cátedra de Moisés, que se tenían memorizado la Torá completa, lo que es los 5 primeros libros. Todo judío, todo buen judío ortodoxo, sobre todo en aquellos tiempos, ellos desde muy niños se memorizan la Biblia de memoria se la memorizan y tienen un conocimiento grande acerca de la palabra de Dios, pero más sin embargo nos damos cuenta que ellos no estaban atentos de esto. Obviamente sabemos que Dios es el que les dio a entender, pero podemos ver aquí un claro ejemplo de que ellos estaban interesados y que ellos realmente estaban pendientes. Y los doctores de la ley ni cuenta. ¿Por qué razón? Porque ya hemos dicho que ellos habían perdido el enfoque, habían desviado en otras cosas, estaban metidos en la política, estaban metidos en la política romana, ustedes se dan cuenta, estaban metidos un montón de situaciones como hoy en día. Tenemos muchos predicadores, ¿verdad? Metidos en política, metidos en tantas cosas que realmente han perdido el enfoque de lo que es el centro de la Biblia, lo que es el centro de la profecía. Obviamente es evidente que todos siempre predican de Cristo y siempre están predicando de Cristo, pero realmente nada más es una predicación, porque podemos ver que con la manera de que ellos se mueven o incluso hacen sus proyectos, no tiene nada que ver con Cristo, no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Entonces, por eso nos damos cuenta que es muy fácil perder el enfoque si perdemos de vista este principio tan grande de que toda la Biblia nos habla de Cristo. Vemos aquí que de todos los profetas y todas las escrituras hablaban de Cristo. Por lo tanto, también hoy en día todo el Nuevo Testamento nos habla de Cristo, también de su segunda venida. Todo es sombra de lo que va a venir, todo apunta a Cristo. Ya una primera parte ha pasado, pero viene la segunda parte donde Cristo va a venir. Entonces es muy importante que tengamos presente este principio. Veamos otro versículo. Hechos 10:43 dice: De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. De esto también ya hablaba el Antiguo Testamento y dice
de este, o sea, hablando, refiriéndose a Cristo, dan testimonio todos los profetas. ¿Ok? Todos los profetas daban testimonio de Cristo, del Mesías. Y por lo tanto aquí Pablo nos está enseñando, les está diciendo a ellos para que despierten, para que se den cuenta de que la palabra no hablaba de, como por ejemplo, el pueblo de Israel estaba pendiente nada más en un reino físico, y ellos estaban pendientes en su territorio físico, pero más sin embargo los verdaderos creyentes, el verdadero israelita, no estaba puesto su mirada en la tierra, estaba puesto su mirada en la celestial, estaba puesto su mirada en la Jerusalén celestial, y ellos estaban pendientes en lo espiritual, pero más sin embargo vemos que los otros no, ellos estaban pendientes en lo físico, en lo material, y eso es la misma historia hoy en día también. Muchas personas están pendientes en lo físico, ellos dicen que el reino ahora, oye, que Dios te puede bendecir, prosperar ahora. Por supuesto de que sabemos que las bendiciones de Dios, eh, Dios es un Dios de amor y misericordia y es un Dios de bendición, pero no debemos de poner nuestra mirada en este mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, y debemos poner nuestra mirada en las cosas que donde la polilla y el orín no corrompen. Entonces, si nosotros estamos pendientes en eso, en lo espiritual, en la ciudad, en todo lo espiritual y no en lo físico, pues obviamente vamos a tener presente siempre en una verdad presente que esté sucediendo ahora mismo, y que la palabra de Dios es relevante en todos los tiempos. La palabra de Dios está adelantada a los tiempos, no es que está atrasada, sino que está muy adelantada, y por lo tanto nosotros debemos estar pendientes de qué tiempo nos encontramos. ¿Ok? Otro ejemplo, veamos, en Hechos 26-22 dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. O sea que todas las cosas que pasaron, aquí la palabra nos está especificando que todo eso había sido profetizado por los profetas, o sea, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. O sea, aquí está hablando acerca del ministerio de Cristo, de todo lo que pasó con Cristo, todo, absolutamente todo, estaba profetizado tanto como en profecía, y como vamos a ver ahorita más adelante, tanto como en tipología y en sombra y en paralelos. Todo apuntaba a Cristo, hermano, todo apunta a Cristo, tanto en el Antiguo Testamento para la primera venida, tanto como hoy en día en el pacto renovado para su segunda venida. Todo apunta a Cristo, todo apunta a tal grado de que Dios se encargó de dejarle 7 fiestas al pueblo de Israel, y esas 7 fiestas del pueblo de Israel hablan del periodo que Dios está llevando a cabo. Dios tiene 7 fiestas, 3 fiestas ya pasaron, y falta que se cumplan las 4 fiestas más. Por eso Dios los mandó a celebrar, y por eso hoy en día deberíamos de celebrarlas, porque eso nos recuerda. Dios les dio todas estas cosas para que ellos recordaran, no tanto por algo ritual o por algo bajo la ley, sino para que ellos recordaran, se dieran cuenta de que eso iba a pasar. En cada fiesta, por ejemplo, celebraban la Pascua. ¿Para qué celebraban la Pascua ellos? ¿Para tener una fiesta así, para estar alegres? No, sino aparte de eso, para que ellos recordaran de que el Mesías iba a morir en un futuro. La Pascua les recordaba tanto al pasado que Dios les salvó de la muerte de los primogénitos cuando estaba de la última plaga de Egipto, pero también les enseñaba de que así como un cordero les salvó en ese tiempo, el Cristo iba a morir como el Cristo de la Pascua, ya todos lo conocemos. Entonces esa fiesta lo celebraban cada año para recordarles que iba a venir un cordero a morir también para salvación de ellos, para salvación de su pueblo y para salvación de todo creyente. Y así sucesivamente, los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura, que nos hablan de la resurrección y la muerte de Cristo. La fiesta de Pentecostés. ¿Qué fue la fiesta de Pentecostés? La fiesta de los 50 días, o la fiesta de la primicia, fue la venida del Espíritu Santo, fue la coronación de Cristo en el cielo, fue la ascensión y la purificación del santuario en el cielo. Entonces todo era una sombra de lo que iba a venir, pero más sin embargo vemos que faltan 4 o 3 fiestas más: las trompetas, tabernáculo, expiación y el día final. Entonces estas fiestas todavía no se han cumplido, se van a cumplir. La próxima que está por cumplirse es la fiesta de las trompetas, que es la segunda venida de Cristo. Entonces esas fiestas cada año que se celebra nos enseña
y nos hace estar presente de que Cristo viene, de que va a venir un día de trompeta. Entonces todo eso es sombra. Por eso debemos estar persuadidos, debemos tener atentos y debemos tener presente todo esto y no desenfocarnos y buscar otras cosas en que ocupar el tiempo, sino más bien es en conocer en qué tiempo andamos y tratar de agradar a Dios haciendo su voluntad. Dios permitió, Dios dejó esas fiestas para que se celebrara porque nos anuncia algo, es una sombra de lo que ha de venir, es una sombra de lo que ha de venir. ¿Ok? Entonces veamos otro versículo. Bueno, ya vimos hasta aquí, ya vimos aquí los versículos que nos hablan acerca de que debemos de conocer la profecía y que debemos ver cómo Cristo es el centro de la profecía y es el centro de la palabra misma. Y eso debemos tener presente. Ese es un principio fundamental que debemos siempre recordar. Veamos otro principio, o sigamos viendo este mismo principio, pero veamos ahora para que profundicemos más en esto que estemos hablando, veamos algunas tipologías de Cristo, para que veamos de que de eso se compone toda la Biblia, hermanos, de eso es lo que debemos de conocer, todo eso, para poder entender el mensaje de Dios, para poder entender el evangelio de Dios, para poder entender el reino de Dios. Dios está construyendo un reino de gente santa, de reyes y sacerdotes. Y muchos hemos perdido ese enfoque y nos hemos enfocado a otras cosas, pero no, Dios, todo el Antiguo Testamento nos habla de Dios y su pueblo y de un reino. Entonces vayamos viendo, ustedes saben que Cristo cumplió muchísimas funciones en su venida. Muchas funciones, hermano. Él es nuestro rey, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro abogado, Él murió por nuestros pecados, Él cumplió y está cumpliendo muchas cosas, muchas funciones importantes. Él fue el que murió, Él fue el cordero y Él fue el sacerdote que se presentó a sí mismo ante Dios el Padre, muchas funciones. Entonces veamos todo esto en el Antiguo Testamento, algunas, vamos a ver algunas, no vamos a ver todas, pero para que vayamos realmente comprendiendo y viendo la palabra de Dios más a profundidad, ¿ok? Entonces, Moisés e Israel es un tipo de Jesucristo. Eso debemos tener en cuenta también. Moisés e Israel es un tipo de Jesucristo. Eso quiere decir que todo lo que pasó con Moisés y todo lo que pasó con Israel anunciaba un cumplimiento, tenían cumplimiento en Cristo. ¿Ok? Todas esas cosas que pasó con ellos tenían un cumplimiento en Cristo. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver rapiditamente algunos ejemplos de algunas tipologías acerca de Israel y Cristo, ¿ok? Y eso lo debemos tener presente para conocer más todo lo que nos... Ya vimos que los profetas dijeron que todas las escrituras y todos los profetas y toda la ley hablan de Cristo. Nos habla de Cristo y nos habla de muchas maneras. Entonces veamos ahora algunas tipologías o algunos paralelismos. Por ejemplo, tenemos como por ejemplo Abel. Abel es un tipo de Cristo. ¿Ok? Es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Abel era un justo que murió. ¿Ok? Que fue muerto. O sea que Abel representa a Cristo. Es una tipología o es un paralelismo. Si comenzamos desde Abel. Si comenzamos desde Adán, podemos ver que el cordero o el animal, seguramente tuvo que ser un cordero que mató Dios o que sacrificó Dios para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Eso es un tipo de Cristo. Ahí rápidamente sacrificó un animal para poder vestir, para poder tomar las pieles y vestir a Adán y a Eva. Y ahí ya, desde ahí, vemos a Cristo desde el mismo principio. Después vemos con Abel. Vemos otro ejemplo, Enoc. Sabemos que Enoc caminó con Dios. Y Enoc es un tipo de Cristo que cuando vino aquí a la tierra también él caminó con Dios. Recordemos que Cristo cuando vino a la tierra vino en un cuerpo humano y vino a hacer la voluntad de Dios. Él mismo dijo, yo no he venido de mí mismo, sino que el Padre me envió. Y todo lo que el Padre me dijo, eso es lo que yo vengo a decir. Él mismo dijo en muchas partes, mi doctrina no es de mí, no es mía, sino que es la doctrina que el Padre me envió. Entonces, Jesucristo, el Hijo de Dios, caminó con Dios, fue lleno del Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo pudo hacer todas esas cosas que todo el ministerio y todas las cosas que hizo, ¿verdad?
Entonces aquí vemos que ¿quién fue un tipo de Cristo? Enoc. Enoc, que caminó con Dios, es un tipo de Cristo. ¿Quién otro? Noé. ¿Qué representa Noé? En muchas tipologías, pero estamos viendo nada más algo superficial, algo por encima. Noé fue el arca que construyó Noé es un tipo de Cristo, ¿verdad? Que Cristo es el que también es el en ese tiempo salvó a los justos, al justo Noé y su familia, y en un futuro también salvará a todos los creyentes, como un arca de la ira de Dios nos recogerá, ¿verdad? Entonces Noé nos habla de Cristo, o sea, todas las historias nos hablan de Cristo como lo estamos viendo. ¿Ok? Así como el arca protegió a Noé, así Cristo nos protegerá de la ira de Dios. Él es, por ejemplo, el Isaac de la promesa, ¿verdad? Vemos que Abraham iba a sacrificar a su hijo y era un tipo de Cristo. Y asimismo, Pablo nos explica que Abraham creyó en la resurrección y creyó que Dios iba a resucitar a Isaac. Por eso no tuvo ningún problema en dárselo a Dios, porque creyó en Dios, creyó que Dios era poderoso para resucitarlo. Y dice Pablo que en un sentido figurado o en un sentido espiritual, Abraham recibió a Isaac como que se lo había recibido de los muertos. ¿Y que, de quién está hablando eso? De Cristo, de que Cristo Isaac es un tipo de Cristo. ¿Ok? Otro que podemos ver es el sueño que tuvo Jacob. Jacob vio una escalera. ¿Qué representa esa escalera? Representa a Cristo. La escalera que vio Jacob fue una escalera que dice que estaba desde la tierra hasta el cielo. ¿Y quién es el mediador o quién es el que nos lleva al Padre? ¿Quién es el que dice, Juan mismo dijo que ninguno ha ido al cielo sino solo el que descendió del cielo? Y es Cristo mismo. O sea que esa escalera que vio Jacob era Cristo. La escalera para poder llegar a Dios, para poder llegar, la comunicación de entre el cielo y la tierra es Cristo, el mediador es Cristo. De eso nos habla la escalera de Jacob. ¿Ok? Otro ejemplo es José. José fue vendido por, este, por unas monedas, ¿verdad? Por 30 o 20 monedas, no recuerdo, de plata con los ismaelitas, y asimismo Cristo fue vendido por una moneda de plata. O sea, es un paralelo o es un tipo de Jesucristo, esa historia de José. Otro que tenemos es, por ejemplo, la serpiente, y esto muy conocida, la serpiente que levantó Moisés en el desierto. La serpiente que levantó Moisés en el desierto es un tipo de Cristo, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué razón una serpiente? Porque recordemos que la serpiente es un tipo también del enemigo, y es muy importante conocer eso, lo vamos a ver más adelante, conocer bien los tipos, para así poder entender cuando la Biblia habla de cierta cosa, sabemos de qué se está refiriendo. En esta ocasión, una serpiente porque recordemos que Cristo llevó todos nuestros pecados en la cruz, llevó todos nuestros pecados en la cruz, y por eso la serpiente, vamos a decir, es como un símbolo del pecado también. Entonces por eso fue levantado en el desierto, y así mismo Cristo fue levantado en la cruz y fue puesto los pecados en él, y Dios tuvo que soportar la ira de Dios por causa de la humanidad. Entonces podemos ver aquí también un paralelismo o una tipología de Cristo, ¿ok? Vemos que también Cristo es el santuario o el templo o el tabernáculo del desierto, ¿ok? En el Antiguo Testamento, Dios tenía su cuerpo ¿cuál era el cuerpo de Dios en la tierra? ¿O cuál era recordemos que cuando hablamos de templo, cuando hablamos de santuario, cuando hablamos de morada, eso lo vamos a ver también más adelante, estamos hablando de un cuerpo, estamos hablando de un templo. El templo es algo que cubre o que tapa, perdón, que cubre a, a una persona. Por ejemplo, nuestro cuerpo sabemos que es un templo, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento, el templo de Dios era el tabernáculo. Ahí representaba a Dios el tabernáculo, pero ese cuerpo es un tipo de Cristo, que Cristo vino a ser el cuerpo de Dios mismo, ¿verdad? Cristo tuvo un cuerpo y en él habitaba Dios, y hoy en día sigue teniendo su cuerpo, que su cuerpo es su iglesia, pero él es la cabeza. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Está unido él es la cabeza, y nosotros somos el miembro de su cuerpo. Así que ese santuario o ese tabernáculo del Antiguo Testamento era una sombra del cuerpo de Cristo, del templo de Cristo en estos tiempos o en el Nuevo Testamento. Otro que,
Otro paralelismo, otra tipología que vemos en el Antiguo Testamento es que Cristo era la roca que dio a beber al pueblo de Israel en el desierto. Y la Biblia hoy nos habla en el Nuevo Testamento que Cristo es la roca, que Dios es nuestra roca. Él es, dice, la piedra de angular del edificio, del templo de Dios. ¿Ok? Y Él es la roca. Y en el Antiguo Testamento nos habla en Corintios que Él era la roca que les dio a beber al pueblo de Israel. Lo especifica claramente. Él fue el cordero de la Pascua. Ya vimos eso, que Él fue el cordero de la Pascua. Eh, Jesús fue también el Josué que llevó al pueblo a la tierra prometida. O sea, Josué es un tipo de Cristo que llevó, incluso José mismo significa Yahshua. Y Yahshua es la palabra de Cristo hoy. Nada más que es una transliteración, ¿verdad? Que le decimos Jesús o Jesucristo. Pero la palabra correcta en hebreo o en griego, no en hebreo, es Yahshua. Y eso significa Josué. Eso es lo que era el nombre de Josué. Y Josué fue como un guerrero, como un valiente que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y Cristo hoy es nuestro Josué que nos está llevando a la tierra prometida también, que es la Jerusalén de arriba, que es el paraíso, que es el reino de Dios. Nos está llevando. Recordemos que nosotros en este tiempo somos igual que el pueblo de Israel. Todo es una sombra, hermanos. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es una sombra. Ya vimos eso, que todas las cosas que le sucedieron es para nuestra enseñanza y todo se está repitiendo. Todo lo que pasó al pueblo de Israel es lo que está pasando con nosotros hoy. El pueblo de Israel fue peregrino en la tierra de Canaán y estuvo siempre, Abraham mismo estuvo habitando de tienda en tienda. Y hoy en día, ¿por qué? Porque Abraham tenía su ciudadanía en los cielos. Él comprendió que iba a heredar el mundo. Él no comprendió solamente que iba a heredar el Palestina actual que están allá. No. Abraham comprendió que iba a heredar el mundo y su mirada lo puso en la Jerusalén espiritual. Y nosotros debemos poner nuestra mirada también en lo de arriba, en la Jerusalén espiritual. Por lo tanto, nos dice Pedro, no, uno de los apóstoles nos dice que hoy en día nosotros somos peregrinos en esta tierra y debemos ser peregrinos porque estamos camino hacia la tierra prometida que es el cielo, que es el paraíso, que es el reino de Dios. Esa es nuestra meta y eso es lo que debemos tener el enfoque. Y es Jesús que nos está llevando ahora, que fue Josué en el Antiguo Testamento, ¿ok? Jesús fue también el Sansón que murió para salvar al pueblo de Israel. Recordemos que Sansón, de último, cuando estaba en el templo de los filisteos, él, él le pidió a Dios que le diera fuerzas para morir con ellos. Es una sombra de Cristo también que murió para así derrotar a los enemigos de Israel y así salvó a Israel de los filisteos. Y así también Dios murió para salvarnos del pecado, para salvarnos del enemigo. Entonces, Sansón en ese aspecto también fue una sombra de Cristo, también fue un tipo de Cristo. Otro gran ejemplo es Jonás. Jonás fue tragado por un pez durante 3 días y 3 noches. Nos damos cuenta que Cristo mismo habla que así como Jonás estuvo en el vientre de un pez, así él iba a estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra. Entonces, todo nos habla de Cristo. Todo lo que pasaron ellos nos apunta a Cristo, como ya vimos, y estamos tratando de profundizar más para que realmente conozcamos todo eso. Él fue el David que derrotó a Goliat. Él fue el David que derrotó. David fue un tipo de Jesucristo que así como David derrotó a Goliat, así Cristo derrotó al enemigo en la cruz. Y eso lo podemos ver toda esa historia. Esa historia de David y Goliat no es para alegorizarla y para sacar algo, o temas textuales, sino para conocer bien y para ver siempre ahí que nos habla de Cristo y para comprender bien la redención y tengamos presente en claro qué es lo que Cristo hizo por nosotros, qué es lo que Cristo vino a hacer. Y es muy importante a tal grado de que todo lo conocemos, pero no todo lo vivimos, porque la razón es por qué creen ustedes que todo eso, todo lo que Cristo vino a hacer está tan figurado o tan imprimido en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque era muy importante lo que Cristo iba a venir a hacer y lo que hizo, y por lo tanto nosotros, y se quedó escrito para que nosotros lo estemos viendo y analizando y viendo a Cristo constantemente, porque eso que Cristo vino a hacer es algo muy importante y muy valioso. Y entre más nosotros conozcamos la historia, entre más nosotros conozcamos, veamos a Cristo en todo el Antiguo Testamento, más nos vamos a recordar, más nos vamos a recordar más vamos a tener presente, más vamos a estar cuidando y atendiendo nuestra salvación, como nos dice Pablo, ¿verdad? Que cuidemos y atendamos nuestra salvación.
¿Cómo lo vamos a lograr? Cuando estamos constantemente empapándonos de la palabra, conociendo la historia, viendo a Cristo siempre en el Antiguo tanto como en el Nuevo Testamento, conociendo todo eso para que apreciemos más la obra de Cristo en la cruz y estemos persuadidos y estemos esperándolo en su segunda venida. ¿Ok? Parece ser que el tiempo se nos ha ido, pero unos minutitos más para terminar. Veamos el paralelismo. Recordemos que aquí tenemos el tiempo, tenemos todo el tiempo del mundo para poder, y este video está grabado para que lo podamos ver cuando podamos. Veamos algunos paralelos entre Moisés e Israel, que son tipo de Cristo. ¿Ok? Miremos uno. Por ejemplo, Israel y Moisés fueron bautizados en el Mar Rojo. ¿Ok? Eso nos habla en 1 Corintios 10, del 1 al 4. ¿Y dónde se cumplió eso o cuál fue el cumplimiento? Lo podemos ver que Jesús fue bautizado en el río Jordán. Moisés y Israel es un tipo de Cristo. Ellos fueron bautizados en el Mar Rojo. Cristo fue bautizado en el río Jordán. ¿Ok? Otro que tenemos, miremos cómo todo es un paralelismo. Ya vimos muchos y son toda la Biblia, hermanos. Entonces, ¿qué dice el segundo? Moisés ayunó por 40 días en un monte. ¿Y dónde se cumplió eso en el Nuevo Testamento? Cuando vino Cristo, Jesús ayunó en el desierto por 40 días. Eso es un paralelismo de lo que hizo Moisés y de lo que hizo Jesucristo. Otro evento importante es de que Dios le dio la ley a Moisés de su reino en un monte. Y el cumplimiento lo podemos ver que Jesús impartió la ley de su reino en el sermón del monte. Eso es un paralelismo también exacto y preciso. Otra cosa que podemos ver es que el rostro de Moisés brilló cuando Dios habló con él en el monte. ¿Ok? Ya vemos cuando Dios se le apareció a Moisés y Moisés le dijo hablaba con él. Dios hablaba con Moisés y cuando bajó del monte dice que su rostro brillaba, ¿verdad? ¿Dónde podemos tener ese cumplimiento? En la transfiguración de Cristo. Cuando Cristo fue a la transfiguración, dice que su rostro también brilló, se transfiguró y brilló su rostro como una luz resplandeciente. ¿Ok? Eh, otro paralelismo es que Moisés intercedió por el pueblo ofreciendo morir en lugar de ellos. Ya vimos, ¿verdad? Cuando el pueblo estaba haciendo el becerro de oro y Dios mismo le dijo que iba a borrar ese pueblo e iba a crear un pueblo de Moisés. Pero Moisés rogó e intercedió por él. E incluso le dijo Moisés, como Moisés estuvo dispuesto a dar su vida, porque él mismo dijo, si quieres, bórrame de tu libro, pero con tal de que, o sea, él quería llevar la culpa del pueblo. Y eso es un tipo de lo que Cristo hizo, que Cristo llevó la culpa, nuestra culpa, la culpa del pueblo, la culpa de todo hombre que va a creer en él, pagándolo el precio por nosotros, ¿verdad? Y eso mismo fue lo que hizo Moisés y eso fue lo que hizo Cristo, ¿ok? Otro que podemos ver es que Jesús es otro que podemos ver es que Moisés trajo agua de la roca y trajo también el maná del cielo. Y podemos ver que esto se cumplió en el Nuevo Testamento, que Jesús fue la roca, es la roca, y Jesús trajo el maná del cielo, trajo la palabra del cielo. Él fue el pan que descendió del cielo, como nos dice. Otro muy interesante también que podemos ver, y hay muchísimos, pero nada más vamos a ver estos cuantos, que Moisés organizó a las 12 tribus y vemos que Jesucristo organizó y estableció también 12 apóstoles. ¿Okay? Todo eso, todas las tribus eran una sombra de lo que Cristo iba a hacer. Después vemos que también Moisés estableció 70 ancianos para ayudarle en la obra. Y vemos que también Jesucristo envió 70 discípulos para ayudarle en la obra, para predicar. Eso lo podemos ver en Mateo 10.1 o Lucas 10.1 también. Entonces, todo esto que podemos ver aquí es una tipología o una sombra o un paralelismo. Ok, entonces resumiendo hermanos, la Biblia se compone de 3 elementos: historia, profecía y ley.
Y el principio número uno que hemos visto, el principio número uno que hemos visto para poder interpretar la palabra de Dios y para poder interpretar las profecías es que Cristo es el centro de la profecía. Todo lo que nos habla en el Antiguo Testamento es algo de que tiene su cumplimiento, de que tuvo su cumplimiento y tendrá su cumplimiento en un futuro y se está cumpliendo ahora mismo. Entonces no debamos de perder de vista. Así que antes de aventurarnos en el libro de Daniel, antes de profundizar en el libro de Daniel, vamos a ver algunos principios. Ya vimos el principio número uno, que debemos tener presente siempre a Cristo en la profecía. Vamos a ver el principio número 2, principio número 3. Vamos a ver un par de principios para así meternos en el libro de Daniel y así realmente entenderlo y así dejar que la misma Biblia nos explique la profecía, que la misma Biblia se interprete a sí misma. Así que espero en el Señor que haya sido de bendición este mensaje y les animo a que sigan acá siguiendo estos videos, que van a ser muchos. Vamos a ir capítulo por capítulo en el libro de Daniel y después vamos a entrar en Apocalipsis y vamos a desglosar todos. Tenemos que entender Daniel primero para poder entender Apocalipsis y así todas las profecías giran alrededor de estos dos libros. Y vamos con la ayuda del Señor a meternos en la palabra de Dios y a comprender realmente y así entender, así como vimos que los profetas inquirieron diligentemente acerca de la primera venida. También hoy en día muchos profetas, muchos maestros, muchos predicadores, muchos pastores también están en ese espíritu de buscar la palabra de Dios, en cuándo, qué tiempo, cuáles son las señales. Muchas señales se han cumplido, muchas señales se están cumpliendo y son pocas los que ya se van a cumplir. Mucha gente cree que la profecía es en un futuro, que todo va a pasar en un futuro y no se están dando cuenta de que la profecía se está cumpliendo al pie de la letra, de que las señales ya están anunciando ya a la venida de nuestro Señor. Estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo y muchos no se están enterando precisamente porque no están inquiriendo o han perdido el enfoque de lo que es la palabra de Dios, que el centro es Cristo. Cristo es el centro de la profecía. Así que espero en el Señor haber sido de bendición y, y que pueda seguir con nosotros, que pueda seguir aquí estudiando la palabra y así poder aprender de acuerdo a la palabra del Señor. Bendiciones.